buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Como sabrán, en este programa normalmente tomamos un tema de referencia y lo analizamos en profundidad con diferentes testimonios. Hemos hablado de desarrollo de la isla, de carga poblacional, de energías sostenibles, del PIOT y de muchos factores que al final todos encaminan y todos acaban derivando en una sola cuestión, que es el turismo. Por eso, en el día de hoy analizaremos esta situación, cómo ha evolucionado el turismo en la isla de Lanzarote en los últimos 50 años y sobre todo cómo ha permitido esta llegada increciendo del turismo a la isla, cómo ha permitido evolucionar a la isla. Hoy vamos a romper un poco el esquema habitual del programa y comenzaremos con una entrevista muy interesante. En este caso invitaremos aquí al plató a Rafael Laso, que nos va a dar las claves de dónde nos encontrábamos hace 40, 50 años y dónde se encuentra en estos momentos la isla de Lanzarote. Pero como siempre, iniciamos con un pequeño reportaje, con un repaso a la situación actual que se vive en la isla. Lanzarote sufrió una transformación espectacular en la segunda mitad de los años 60, de ser una economía eminentemente agrícola y pesquera, con una población de escasos recursos económicos y de toda índole, pasó en pocos años a equipararse con otras zonas de España y más tarde, incluso a países de mayor riqueza de Europa. Tres hechos fueron clave: el regreso de César Manrique y su apuesta por los centros turísticos, la construcción del primer gran hotel, como es el Fariones, y la creación de Termolanza, la primera planta desaladora de toda Europa, que permitiría a una isla seca abastecerse de agua corriente a una planta hotelera que crecería por día. Los jóvenes de aquella época emigraron a las zonas turísticas y pasaron a obtener sueldos mayores y todos los sectores se vieron beneficiados, pues no solo los puestos directos creaban riqueza, también se veían beneficiados otros como la construcción, los servicios, las ventas, en definitiva, una redistribución que permitía a Lanzarote dar el salto. Puerto del Carmen primero, Costa Teguise después y por último Playa Blanca nacían tras haberse detectado como localidades turísticas de las islas de Gran Canaria y Tenerife crecieron de forma desmesurada y con un urbanismo agresivo y poco estético. Lanzarote, aupado por líderes como el propio César Manrique, optó por su estilo propio, de baja altura, predominio del blanco y respeto ambiental, con la declaración de gran parte de su territorio protegido. La isla pasa a ser un destino puntero, siempre valorado por su equilibrio económico y medioambiental, pero sin embargo, a finales ya de los años 90, empieza a surgir una especie de nubarrón que demoniza este pulmón económico que permitió que los lanzaroteños hoy en día salgan a la península o al extranjero a formarse o incluso a convertirse en ese tipo de turistas que ya los conocíamos pero de visitantes. Con una clase política de escasa visión, la isla sigue anclada en el Plan Insular del 91, lo cual no permite abordar retos de envergadura y dibujar un mapa claro a dónde se quiere ir. Y por el camino se siembran más dudas sobre movimientos especulativos que generan parálisis o construcciones a medio hacer que afean nuestra geografía. Se ha demonizado la creación de hoteles, ya sean de la calidad que sean, la mejora de carreteras, etc. Se cuestiona hasta la apuesta decidida por las energías alternativas, alegando impacto visual, pese a que se desee instalar en zonas sin protección de ningún tipo, ya sean por valores naturales o paisajísticos. Es cierto que Lanzarote puede morir de éxito, pues se ha hecho un cálculo desde el gobierno de Canarias y junto a Fuerteventura somos la isla que más crecimiento poblacional va a tener en los años, pasando de los 150.000 de ahora a cerca de 200.000 en 2035. Nadie duda de que hay que controlar el crecimiento y proteger la sostenibilidad de la isla, pero se reclama un debate interno sin alarmas ni titulares en prensa nacional o extranjera. Hoy en Objetivo Lanzarote analizamos la importancia que ha tenido el turismo en el crecimiento económico de Lanzarote y hacia dónde debe ir para no fallecer en el intento de generar riqueza. Pues continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de turismo y hoy tenemos una entrevista muy especial, ¿no? Con una persona que nos va a ayudar a entender el presente, pero que también nos va a hablar del pasado para ver cómo ha evolucionado la isla, cómo ha crecido, ¿no?, de manos del turismo innegablemente, y a día de hoy pues seguramente Lanzarote es lo que es precisamente porque hace ya varias décadas atrás se apostó por el turismo. Y repito, ha sido el motor principal de la isla de Lanzarote, especialmente en aquellos años, pero todavía a día de hoy, por las repercusiones, es total para la economía, para el mercado laboral y para todo lo que engloba una isla como Lanzarote. Está con nosotros Rafael Laso, que yo es la primera vez que entrevisto, es la primera vez que le tengo en persona, así que es un placer recibirle en este Objetivo Lanzarote, que nos va a dar seguro las claves de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos y dónde nos encontramos en este momento. Don Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Objetivo Lanzarote para hablar de turismo y para hacer una pequeña retrospectiva, ¿no?, de lo que ha sido el turismo, ¿no?, porque usted además como empresario, bueno, ha tenido muchos cargos a lo largo de su vida, pero ha sido una persona muy involucrada con la evolución de la isla, ¿no?, en cierta manera. Coméntame un poquito, ¿cómo ha cambiado la isla? ¿Qué recuerdos tiene de ese Lanzarote más rural,
a esa explosión de turismo, a ese crecimiento de la economía, la llegada masiva, ¿no?, desde diferentes puntos de Europa y del mundo. ¿Cómo ha cambiado Lanzarote en los últimos años? Bueno, Lanzarote ha cambiado radicalmente, ha cambiado, o sea, no tiene nada que ver el Lanzarote de hoy con el Lanzarote que yo conocí en mi infancia y mi adolescencia. No tiene absolutamente nada que ver. Aquello era una isla pobre, muy pobre, donde no había agua, donde venía un barco aljibe de Las Palmas los martes y viernes a traer agua, que era lo que se consumía, y si no llovía no había. Y la isla vivía básicamente, más que del campo, vivía de la pesca en la costa de Marruecos. Y era, ya digo, muy pobre. Además, los propietarios de las conserveras que había en Lanzarote eran todos foráneos, por tanto aquí lo que aportaba Lanzarote era mano de obra, y mano de obra muy barata en aquel entonces, y en unas condiciones totalmente precarias. O sea, los barcos de pesca iban meses en unas condiciones, como digo, muy precarias, a pescar a la costa de África, y allí estaban meses y meses y meses, y cuando volvían era cuando fluía un poco en Lanzarote el dinero que cobraban después de tal, pero de resto la economía era, vamos, prácticamente no había. Rafael, ¿cuál cree que pudo haber sido el punto de inflexión a nivel turístico? El punto de inflexión, sin duda, fue la planta potabilizadora. Es decir, Lanzarote cambia radicalmente cuando tiene agua. Entonces, en aquel entonces, antes de eso, el único hotel que había aquí era el Parador de Turismo de Arrecife. Y ya está. Y de vez en cuando se veía por aquí un extranjero, pero nada, no poquito, ni había conexiones, ni había nada. Entonces, el primer hotel que aquí se abrió fue el Hotel Fariones, y se pudo abrir porque existía la potabilizadora que suministraba agua. O sea, y ahí cambió radicalmente la isla. Ahí empezó a desarrollarse, y el cambio fue brutal. Sí, porque ahí fue un crecimiento relativamente rápido, ¿no? Proporcionalmente, porque estuvo el Fariones, luego vino el San Antonio, si no estoy equivocado, y a partir de ahí el crecimiento fue exponencial, ¿no? A partir de ahí se siguió creciendo mucho más moderadamente que en los últimos tiempos, pero sí, o sea, y las infraestructuras eran muy básicas, o sea, al Hotel Fariones había que ir por tías porque abajo hay una carretera de tierra en muy malas condiciones. Y cuando se hizo el Hotel San Antonio, la carretera de abajo era en muy malas condiciones. Yo recuerdo que los turistas iban con linterna por la carretera porque ni siquiera había luz pública. Y a partir de ahí, Lanzarote pues ya entiende que el turismo puede ser importante, pues una fuente principal de ingresos, ¿no?, para abandonar ese mundo complejo y duro, ¿no?, de la pesca, del mar, en situaciones complicadas. Lanzarote de alguna manera tuvo suerte o coincidieron en el tiempo algunas cosas, ¿no? Primero, que se acabó la pesca de África porque, bueno, los marroquíes ya empezaron a madurar y no entendían que sus pesquerías las explotaran desde Canarias. Y entonces empezó a acabar la pesca, pero en ese momento empezó la construcción. Y entonces el sector pudo reciclarse, ¿no? O sea, y a partir de ahí, después de la construcción, ya vino el turismo, pero la pesca, por ejemplo, hoy en día ya prácticamente no existe. O sea, hay muy poquito. Hay algunos atuneros y tal, y ya está. El turismo, me hablaba ahora de Fariones, me hablaba de San Antonio, ¿no?, que son dos localizaciones o dos ubicaciones que están localizadas en Puerto del Carmen. ¿Cómo se desarrolló, si cogiésemos el mapa de Lanzarote, cómo fue? Empezó por Puerto del Carmen, luego por Playa Blanca. ¿Cómo fue el desarrollo turístico de la isla? Primero Puerto del Carmen, durante muchos años además. ¿Se focalizaba todo en Puerto del Carmen? Focalizado todo en Puerto del Carmen. Luego empezó Costa de Teguise, porque vino una empresa nacional potente que era Explosivos Río Tinto, urbanizó todo aquello, que es la urbanización que hoy existe, y se hizo el Hotel Salinas, que fue emblemático. Ahí lo hizo un arquitecto que era Fernando Higuera, con la colaboración de César Manrique, que tuvo mucho que ver con ese hotel, ¿no? Y entonces fue el segundo polo turístico que hubo. Playa Blanca viene más tarde. Playa Blanca es posterior a Costa de Teguise, incluso. Playa Blanca muy posterior. Y si le preguntase que me diese su visión de cómo percibe usted Lanzarote
a nivel turístico en los últimos 10 años. ¿Cómo diría que se encuentra ahora mismo la isla? Es verdad que hemos pasado la pandemia, ¿no? Que es, vamos a decir, que ha sido un pequeño paréntesis en la vida de todos y en todos los sectores. ¿Cómo ve Lanzarote? ¿Cree que el crecimiento está siendo, hoy se habla mucho, ¿no?, de ese crecimiento sostenible, de incluso de ese crecimiento también que recibirá la isla poblacional? ¿Cómo ve Lanzarote a día de hoy y cómo la ve de cara al futuro? Hombre, lo que hay que intentar es que sea sostenible. O sea, hasta ahora el desarrollo ha sido en algunas épocas sobre todo brutal. O sea, demasiado rápido. Hubo que importar mano de obra para todo, para la construcción, para la hostelería, para todo. Venía la gente básicamente, antes de que hubiera una inmigración de otros países, venía la gente de Andalucía y de Galicia a trabajar en la construcción primero y luego en la hostelería, ¿no? La isla, por ejemplo, sobre el año 80 la isla tenía 60.000 habitantes, que es lo que tiene Arrecife hoy, ¿no? Entonces esto ha crecido una barbaridad. Yo creo que todavía estamos en un momento en que esto se puede hacer sostenible. O sea, yo la sostenibilidad la entiendo yo de una forma muy particular. Yo creo que la sostenibilidad empieza por el empleo. Cuando hay un empleo sin que tenga que pensar el trabajador dónde estará dentro de 3 meses, un empleo estable, entonces empieza a haber sostenibilidad. No sé si entiendes lo que quiero decir. Perfectamente. Y hoy en día en Lanzarote, a pesar de las cifras de paro que se dicen, hay un empleo estable. La prueba es que no se consigue mano de obra para trabajar, ni cualificada ni sin cualificar. Y hablan de ese futuro, ¿no? Y uno de los eslóganes que hemos escuchado, en este caso por parte del Cabildo, de cara al turismo en las próximas décadas, es intentar tender hacia un destino premium, ¿no? Un Lanzarote premium, ¿no se ha escuchado ese término? Pero sí, eso está muy bien. No sé muy si bien. está de acuerdo, ¿no? Porque no, eso está... ha hablado un poco de intentar buscar un menor turismo, un menor número de visitantes, pero que tenga un poder adquisitivo algo mayor. No sé si la isla está preparada para dar ese servicio o necesita el volumen que tiene. El problema es el siguiente, vamos a ver. El volumen lo tiene. El problema es que ese turismo que quiere venir y que está empezando a venir exige unas infraestructuras que no existen. Y la isla no está preparada para eso. La isla todavía no está preparada. O sea, la isla, por ejemplo, tendría que ser sostenible en el sentido de la energía alternativa. Pero es que no se hace nada. Todavía no hay ni siquiera un plan de energía alternativa. Tenía que haber un plan general de la isla que determinara. Tenemos un plan general antiquísimo que no tiene nada que ver con la necesidad de hoy. Tiene que haber una infraestructura acordes con el momento actual, que hace muchos años que no se hace una obra pública de infraestructura. Tenía que haber, todos fomentamos el deporte, si no hay ni un carril bici, y los que hay son ridículos todavía. Me estoy refiriendo a las carreteras, el carril bici que hay es de fariones aquí, pero de resto en las carreteras, incluso es un peligro. Vemos a los ciclistas por la carretera que vas en el coche y tienes que ir con muchísimo cuidado por lo que pueda ocurrir, que ya ha ocurrido un par de veces, ¿no? Precisamente en materia deportiva, le quería preguntar, antes estaba hablando con Jorge y me comentó que usted hace ya muchos años ya habla del carril bici, ¿no? Lanzarote se ha destacado en el panorama internacional como, vamos a decir, como uno de los lugares seguramente más deseados para realizar práctica deportiva, sobre todo en invierno, ¿no? por los condicionantes climatológicos evidentes de Lanzarote. Pues estamos viendo que es peligroso, los arcenes son pequeños, las carreteras no están adecuadas para el tránsito de bicicletas y le quería preguntar por las bicicletas y por la vela, que casualmente el otro día también entrevistaba yo a su hijo, ¿no? Que ahora mismo están en esa regata internacional en Playa Blanca, en el sur, y hablaba de lo importante que es Lanzarote y el poco valor, entre comillas, que le damos para no potenciar un turismo que es único en el mundo. Bien, o sea, vamos a ver, aquí hay un antecedente muy importante que es la Santa. O sea, hace ya por lo menos 20 años se hace la Santa, el Club La Santa, que se dedica exclusivamente a traer turismo deportivo profesional. ¿Por qué? Porque los promotores de La Santa, que son daneses, ven que Lanzarote o Canarias es una oportunidad para entrenar el turismo de élite en invierno, que no pueden hacerlo en Europa por factores climatológicos. Entonces es un éxito que
al final conduce al Ironman que ya tenemos, que está muy consolidado en Lanzarote y que vienen atletas de primer nivel de todo el mundo a participar. Nosotros hicimos hace 4 años en el puerto abajo, lo intentamos y entonces el resultado hoy en día, que es el tercer año que se hace, pues resulta que Lanzarote se ha convertido en el centro náutico para las clases olímpicas más importante del mundo. O sea, ahí tenemos, me parece que hay 39 o 40 nacionalidades y 300 o 400 participantes clasificándose para el Campeonato del Mundo como se clasificaron el año pasado para la Olimpiada de Tokio. Eso es muy importante y por ahí hay que ir. Pero para eso hay que crear las infraestructuras. O sea, esto existe porque el puerto tiene una infraestructura que lo permite. Lo del Ironman existe porque la Santa tiene una infraestructura que lo permite. O sea, entonces yo creo que lo público ahí tiene que mojarse y tiene que crear las infraestructuras necesarias para que Lanzarote de verdad sea una isla donde recibamos, que es un turismo de mucha calidad, a la élite del deporte en invierno, pero de todas las gamas. O sea, en Tenerife están haciendo una cosa ahora que es muy, muy interesante, que es un circuito automovilístico patrocinado por el Cabildo. ¿Por qué? Porque ellos han visto que todos los equipos automovilísticos tienen que probar coches, neumáticos, gasolina, todo en invierno y no tienen dónde. Entonces Tenerife va a ser el reclamo ese. Pues Canarias ese es el futuro en el deporte, sin duda. Precisamente antes lo adelantaba y le quería preguntar o incidir un poco en esa idea. Tengo la sensación, y yo que llevo mucho menos tiempo que ustedes aquí, que por un lado está el empresario, ¿no? La parte privada que sí que quiere apostar, que se adapta a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias. Y luego le quiero preguntar o trasladar la pregunta: ¿la administración pública va al mismo ritmo que la empresa privada? Nosotros notamos en el empresariado en general un déficit de inversión pública, en general, hay unos ayuntamientos mejores que otros, pero en general la isla padece de un déficit. O sea, no hay sino que ver cómo están las carreteras, la mayoría. Ahí acaba de inaugurarse en Playa Blanca el nuevo puerto, está a punto de inaugurarse, está funcionando. Eso quiere decir que todos los contenedores que nos llegan de las otras islas, mercancía, va a venir por Playa Blanca y lo que no podemos es conducir todo ese tráfico que está ya viniendo y que va a venir a más por una carretera de un carril. Eso es absurdo porque el tiempo cuesta mucho dinero y no se puede tardar casi 1 hora en llegar a Playa Blanca en determinadas horas, ¿no? Entonces, pero no veo yo, hablan de hacer una rotonda, de hacer la carretera de no sé dónde, pero jamás he oído hablar a un político de lo que va a suponer la carretera Playa Blanca en un futuro. A mí me da un poco la sensación de que... Por ejemplo, ¿no? De que hay mucha intención, ¿no?, en las palabras, buenas palabras, pero luego en la práctica hay muchos anteproyectos, pero que luego a la hora de ejecutar ahora parece que cuesta mucho lanzarlos. ¿Es así? ¿Usted tiene la sensación de que cuesta mucho sacar adelante proyectos por el bien común de la isla? Cuesta muchísimo. Ahí tenemos el auditorio al lado del Cabildo, que yo no sé cuántos años lleva eso de que se puso la primera piedra, pero pues fácil, 7 o 8 años. O sea, eso no puede ser. O sea, mientras otras islas, Fuerteventura tiene un auditorio, Fuerteventura tiene un aeropuerto en unas magníficas condiciones, La Palma también, y en Lanzarote es como si nos hubiéramos quedado estancados en infraestructura. Y yo creo que es porque los políticos de Lanzarote en general no reivindican lo suficiente a quienes tienen que reivindicar para que el dinero fluya y vengan infraestructuras importantes. Otro claro ejemplo es que hace unas semanas hicimos un programa especial del PIOT, del Plan Insular de Ordenación Territorial, ¿no? Hicimos una comparativa con Gran Canaria, ¿no?, de cómo han sabido, en este caso hablamos con Antonio Morales y él explicaba cómo, colores aparte, llegaron a un consenso y se pusieron de acuerdo por el bien común, ¿no? En Lanzarote llevamos, son 30 años sin adaptarnos y la isla cambia mucho. La isla ha cambiado y tenemos un PIOT que ya no vale porque tiene 30 años. En Lanzarote ya no se trata de crecer más, que es que lo tienen bien. Lo que se trata es de adecuar las infraestructuras para el turismo que hay y para elevar la calidad del turismo. Ya no estamos hablando de crecer más ni de más camas y tampoco seguramente es necesario. Claro, porque precisamente ahora, y retomando un poco, porque es actualidad, ¿no?, ese campo de regatas del sur que se ha convertido en el epicentro mundial, ¿no? De hecho, su hijo me comentaba en Radio Marca, ¿no?, en la entrevista, y es curioso, dice, porque países con tradición de vela, hablaba de Nueva Zelanda y hablaba de Australia, y dice, están aquí entrenando.
y hay algunos que no están compitiendo, que solo vienen a entrenar. Sí, sí, sí. Y claro, y para todas estas personas que recibes, que son cientos y cientos de personas que ahora mismo están en Playa Blanca, aparte de entrenar, también querrán comer y querrán desplazarse por la isla, ¿no? Bueno, en Playa Blanca en este momento hay más de 100 villas alquiladas para esta gente, ahora mismo, ¿no? Y claro, que tienen que comer cada día y van a los restaurantes y mueven una economía importante. Y luego son un altavoz, porque son gente de un nivel que van contando lo que aquí sucede. Y entonces pues vendrá más gente para... Y ya la última, Rafael, le quería preguntar ¿en qué cree que podemos mejorar de cara al futuro para que Lanzarote siga siendo pues, un reclamo turístico a nivel internacional, que no colapse, ¿no? Como hemos escuchado últimamente, sino que se adecue, que mejore, ¿no? Con lo que ya tiene, que como usted comenta, pues quizá ya sea suficiente, pero para seguir mejorando, ¿qué cree que puede hacer Lanzarote o qué podemos hacer entre todos, en este caso la administración pública, los empresarios, los ciudadanos, todos los trabajadores? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Yo creo que es planificar y ejecutar. O sea, el Lanzarote, con ese plan que tiene, que hablábamos, el PIOT famoso, de tan viejo, pues poco puede hacer. Con un plan de la Jeria que no acaba de salir nunca, tampoco podemos hacer mucho por eso. O con un plan de energía alternativa que tampoco acaba de arrancar. O sea, el problema es que está todo en ese aspecto muy parado. Si no hay que hacer gran cosa, hay que aprobar esos planes y empezar a ejecutarlos. ¿Y cree que será posible? ¿Cree que será posible? ¿Tiene la esperanza de que sea posible? Esta isla va a avanzar si se ponen de acuerdo en la actuación lo público y lo privado. Pero lo que se está viendo hasta ahora es que lo privado está mejorando mucho, hay hoteles que se están reformando, subiendo de categoría, hay instalaciones nuevas, hay campos de golf, hay puertos deportivos, todo eso está muy bien. Pero si eso no va acompañado de una infraestructura pública y de que lo público de alguna manera esté por la labor, pues mal andamos. Don Rafael, pues un placer tenerle en Objetivo Lanzarote. Pues muchas gracias por haberme invitado. Ha sido muy valioso el testimonio. Venga. De don Rafael Lasso, que nos estuvo hablando, pues eso, de todo un poco, ¿no? De turismo, haciendo una retrospectiva, repasando cómo era Lanzarote hace 30, 40, 50 años, cómo está a día de hoy, qué es lo que le espera y desde su punto de vista, pues en qué podemos mejorar para que la isla siga creciendo a nivel turístico y siga siendo, como dicen hoy en día pues casi todo el mundo, ¿no? Esa palabra sostenible, un destino sostenible, pero que sea viable también para los residentes y que siga creciendo y se mantenga en el panorama internacional tal y como se encuentra en estos momentos, que también hay que decirlo, que sigue siendo uno de los enclaves pues, más destacados a nivel europeo. Continuamos en Objetivo Lanzarote. Y seguramente en las últimas fechas habrán escuchado el término destino premium. Hacia eso quiere tender Lanzarote. Por ese motivo hemos contactado con Francisco Martínez, que es vicepresidente de Asolán, y nos comenta, entre otras cosas, que a día de hoy Lanzarote no se puede convertir en Mónaco. Convertir la isla en Mónaco, olvidémoslo. Ahora, que haya una cierta parte del turismo que sea de calidad, yo creo que eso es bueno, ¿no? Pero el resto de las instalaciones que tenemos que no son adaptables a ese turismo de calidad, ¿qué hacemos? Estamos hablando de unas 30.000 camas que son más o menos básicas, ¿no? Y también nos pareció interesante hablar y dialogar con José Torres, expresidente de la Cámara de Comercio, que nos hace esta valoración del turismo en la isla. El turismo para Lanzarote, ha sido una gran actividad y lo seguirá siendo durante muchísimos años. Nuestro reto ahora es complementar esta principal actividad con actividad tecnológica, economía azul, que evidentemente la llevamos también bastante rezagada, y por lo tanto el éxito de una actividad turística es que al final se complemente con otras actividades. Y de nuevo Francisco Martínez nos habla de la limitación que puede llegar a tener Lanzarote y sobre todo hace referencia a esas palabras de María Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo, que han levantado tantas ampollas en el sector de la prensa. No podemos seguir creciendo toda la vida, aunque yo creo que no estamos creciendo, ¿no? Porque ya en 2022 hemos bajado, 2023 todavía es una incógnita, ¿no? Pero como deseo está bien, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esos comentarios porque eso llega a la prensa foránea y
y especialmente la prensa británica, que es muy amarillista, pues nos maltrata. Y a ella personalmente la han puesto mal. Han hecho comentarios de ella que a mí tampoco me han gustado, ¿no? Por último, llegando a las conclusiones de este objetivo Lanzarote, hemos querido también salir a la calle para preguntarle al ciudadano de a pie qué opina sobre el turismo y la importancia que tiene en el día a día. Yo vivo del turismo y si no hubiese turismo no estaría trabajando supuestamente, y creo que el turismo es necesario. El turismo es súper importante porque es la fuente de riqueza que tiene las Islas Canarias y media España, ¿no? Casi España entera. Porque si perdemos el turismo lo perdemos todo. ¿De dónde si aquí no existen industrias ninguna? Se desmontaron todas las industrias de la sardina, se desmontó todo porque no existe ni siquiera talleres. Hoy quieres hacer algún trabajo de torno en mecánica y prácticamente no hay. Hay uno ahí en Portonao que nada, porque se te rompe cualquier pieza de una máquina y ya tienes que mandarla a pedir. Y antes todo se hacía artesanalmente. Turismo hay, se ve turismo, por lo menos en las zonas donde yo trabajo se ve turismo, pero bueno, si viene más mejor todavía, que vivimos de eso. Es bueno que venga turismo, que vengan cruceros, eso es bueno, está claro, vivimos de eso. El turismo, vamos a ver, es que está toda la isla, digamos, enfocada a eso, ya sea turismo de hoteles, turismo deportivo, pero con el dinero que dejan aquí, pues dan pie a que la isla también vaya avanzando. Y hasta aquí este objetivo Lanzarote. Esperemos que les haya servido para tener un mayor conocimiento de la situación turística en la isla y sobre todo para tener constancia de dónde venimos y hacia dónde tiende la evolución de la isla de Lanzarote. Volveremos la próxima semana con más Objetivo Lanzarote.